Más por Jalisco, Fuerza Ciudadana, donde la voz es puesta en acción. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, sean bienvenidos. Hoy que es 16 de enero, miércoles 16 de enero del 2013, por si todavía nos acostumbra a decir 2013, porque hay gente que todavía se está equivocando, y sobre todo los niños en las primarias y en las secundarias agarran y, ya estamos en el 13 y ya se equivocan, toda la cosa. Entonces, eso suele suceder en esas áreas, pero ya estamos en el 2013 con singular alegría. Ya pasó un día de la quincena y ya no tengo dinero. Eso es lo que quería contarles. Estoy muy triste. Imagínate, ¿no? Vengo a contarles mi vida. No. Hoy tenemos un programa muy divertido porque vamos a hablar de algo que a todos les interesa. Y si no les interesa es porque o son millonarios o no trabajan. Y yo creo que todo el mundo quiere trabajar. Vamos a hablar acerca de varias cuestiones, acerca de la ley de esta reforma laboral, de lo que está, que emitió la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y todo lo que están haciendo. Y para eso, pues obvio, tenemos no solamente a nuestra gente de base, sino también tenemos un invitado que es un abogado que, pues, con decirles que no tenía nada que hacer y se puso a comparar artículo con artículo para poder estar analizando toda la cuestión de la reforma, y eso va a ser muy divertido estar platicando con él. Así que presento mi querido ponderado a Mauri Sánchez. Muy buenas tardes, tengan ustedes. Una disculpa antes que nada, pero el maestro de ayer no me dejó venir. Sí, ayer no viniste. Sí, ayer no estuve aquí y la verdad que estuve llorando aquí a las afueras. Yo lo sé que estuviste llorando aquí afuera. Pero en fin, gracias por estarnos escuchando de nuevo. Y está con nosotros nuestro amigo. Tú preséntalo porque la verdad que para mí es un honor. Es más, mi boca no es no tiene la calidad para poder nombrarlo. El buen Julián Álvarez. Muchas gracias, amigos. No. Eso es lo importante y eso es lo que es. Con el feeling. No, exacto. Sobre todo ese feeling. Muchas gracias, bienvenidos. Estamos aquí precisamente para compartir este día y esta hora en la situación sindical, en las relaciones laborales y sobre todo en la información a la ciudadanía en general. Vamos a esclarecer dudas o si no ampliarlas. Así es. Sí, definitivo. No hay de dos. Fíjense que voy a presentar y después de presentarlo le voy a pedir a Julián que nos dé la introducción de toda esta cuestión que se está trabajando, porque son cosas que pues sí se deben de puntualizar y analizar perfectamente. Presento y me da muchísimo gusto que esté el día de hoy el licenciado Luis Alejandro Rodríguez Rizo, que es abogado y más conocido en el argot de los abogados como el licenciado Alejandro Rizo. Buenas tardes. Buenas tardes, a sus órdenes. Espero cubrir las expectativas de las dudas que se tengan por aquí y aclarar los rumores que se dan en torno a las reformas laborales que recientemente entraron en vigor. Okay, muchas gracias Alejandro Rizo, el licenciado Alejandro Rizo, y pues te cedo la palabra, mi querido Julián, para que nos des el preámbulo de lo que vamos a estar trabajando el día de hoy. Muy bien. La situación de las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo se da en el contexto de querer innovar, modernizar, elevar la productividad en el país y sobre todo el transformar o modificar una ley que ya tenía muchos años de no ser tocada. Aproximadamente 70 años tenía que no se había tocado esta ley, esta reforma, bueno, esta ley del 40, trabajo, ¿no? 40? No, del 80 para acá. 80. Sí, 40 años de 1980 para acá. Sí, 40. Ya casi 40 años. Digo, yo soy más joven, claro, pero es del 70, del 70 no, 70 para acá. Sí, porque quien publica la reforma va a ser Gustavo Díaz Ordaz. En aquellos años la reforma se da en 1970. 43 años más o menos, que nomás nariz ha tenido algunas pequeñas modificaciones, pero nada sustancial, nada de fondo, ¿Qué es lo que representa esto? Bueno, la visión del desarrollo del país de los 70s es muy diferente
a las que tenemos en este momento. Claro. La contextualidad o la relación del quehacer de gobierno y del quehacer de empresario se han cada uno de ellos diversificado y sus sensaciones totalmente diferentes, pero también el concepto del derecho en su aplicación en estas décadas son totalmente diferentes. Por completo. De hecho, si nosotros lo vemos, para la década de los 70, 60, en aquella época era una economía cerrada. En 1986, bajo el gobierno de Miguel de la Madrid, damos una apertura. Es el primer momento en que México se abre al GATT. Al exterior, entramos al GATT. Y después empezamos a formar parte de ciertos círculos, organismos internacionales que regulan la economía. Y obviamente en esa vorágine internacional en que México está inmerso definitivamente, claro, es que tiene que acoplar estos principios. Llama la atención en cuanto a la reforma que se acoplan los principios, los artículos reformados en gran medida se acopla a estos principios internacionales. Se habla de derechos humanos. Sí. Se habla, inclusive el artículo 3, en lo que se reforma, aparece la figura, fíjate qué curioso, qué interesante, de hostigamiento, y aparece también ahí el acoso sexual como causa, ya sea en un momento de rescisión o de modificación de relación laboral. O sea, aparece la figura del acoso sexual, no menciona género, dice acoso sexual. Ajá, sí. Y el hostigamiento, entendamos esto como hostigamiento laboral, los principios de derechos humanos, derecho ambiental, muchas figuras que se manejan ya a nivel internacional. En México estamos formando parte de eso, y sobre todo de la productividad. Hay algo interesante en la reforma, hay una frase en uno de los artículos que se reformaron que dice que habrá beneficios compartidos. O sea, ¿qué es esto? Que en la medida que el trabajador se capacite, tendrá un beneficio compartido de lo que genere de beneficio para la empresa. Lo comentaba yo el día de ayer con Julián en una reunión muy, muy corta, que yo lo entiendo de esta forma: el trabajador ya llega capacitado con un nivel. Habla también la reforma de las competencias laborales, que es una figura que se está manejando a nivel mundial. Yo llego certificado a una empresa con un nivel, yo ayudo a la producción, yo como trabajador tengo un salario. Pero si mi trabajo ayuda a que se aumente la productividad y ya hay un beneficio para la empresa, yo obtengo un beneficio de esa productividad. Es lo que dice este artículo, tendrá derecho a esos beneficios compartidos. Y habla de beneficios, no de perjuicios. O sea, si la empresa gana por mi trabajo, yo voy a ganar mi salario más una parte de ese beneficio compartido, que no son utilidades, que no son otras prestaciones. Habla de beneficios compartidos, ¿no? Pero ahí, abogado, no sé si me lo permite, nosotros como empresarios, yo puedo decir, bueno, yo te contraté para hacer este trabajo, si lo haces bien, pues yo te estoy pagando por eso. Entonces debe de estar, a lo que usted está refiriéndose es de si algo que no esté en el contrato se va a pagar de más, o debe de estar incluido en el contrato laboral para que se apuntale ese beneficio que va a otorgar. Acordémonos que, por ejemplo, los contratos, de acuerdo a lo que marca la ley, no deben estar por debajo de lo que dice la ley. El contrato que se haga entre el patrón y el trabajador es una cosa. Yo lo que te digo es lo que dice la ley. Ajá. Ya algo de que si lo ponemos, lo decimos, lo quitamos, está en el contrato y no es válido, si el trabajador renuncia o no renuncia a ello, es otra cosa. Lo que a mí me llama la atención es que la reforma habla de beneficios compartidos. Okay. Eso habla la reforma. Ya lo que quieres manejar como empresario es otra cosa. Yo creo que quien más le tiene que poner atención a la reforma es el empresario. Tiene responsabilidad en el entorno del medio ambiente laboral, el medio ambiente en materia ecológica, con las comisiones mixtas, porque se tiene que crear una comisión mixta de capacitación, inclusive con lo que hablan de contratos a prueba o los contratos de capacitación, que ese es un punto interesante. Ahí manejan que el patrón lo despedirá sin responsabilidad. No es cierto. Hay que leer bien la cláusula, lo que dice el contrato. Aquí hay una cosa que me brinca, y es el Vox Populis. Ajá. Y precisamente lo que está comentando el licenciado. Y el Professional Populis, es diferente. Porque el Vox Populis dice, no, con esta reforma están desamparando a los trabajadores, nos están dejando ahí tirados, es una masacre de todo eso. Y así la gente
va diciendo camino por camino, voz por voz, cuadra por cuadra, que la ley que la reforma laboral y todo este tipo de cosas no solamente es una porquería, es más una cuestión que sale del cuerpo humano, que es un desecho, es todavía más bonito que esto que estén comentando. No es cierto. Cuando precisamente aquí hay una de las cosas y que quiero aclarar. Si realmente el empresario tiene que estar muy al pendiente de la ley, es porque los beneficios en realidad van a llegar por las dos partes. El problema es de que cómo nos encanta estar hablando sin saber. Eso sí, la verdad, de lo que yo he visto y lo que yo he oído, hablan pistes, hablan porquería y demás acerca de todas las cuestiones y no las conocen. en relación a eso dice uno, ¿cómo es posible que se enojen o se molesten por esta situación? A mí sí, y lo único que de todo lo que yo leí, que me brinca, ahora sí que digo, hay una modificación interesante, es en cuanto a lo de los salarios caídos. El artículo 47, si mal no recuerdo, es el que establece el principio del pago de los salarios caídos, que dice que es a 12 meses. Pero fíjate una cosa curiosa, dice el artículo, en una de las fracciones, que es la tercera fracción, si mal no recuerdo, que habla que si el juicio no se hubiera concluido o no hay un laudo ejecutado, se pagarán a partir del 13º mes, el 2% sobre 15 meses, lo tabulado de 15 meses. Y aquí hay cosas interesantes. Dice la ley, lo reformado, que al momento de ejecutar el laudo, se pagará a salario actual, no al salario que venía trabajando, sino que ya... Los ajustes que haya tenido el salario. Aquí hay un ajuste interesante. Había criterios de la Corte, hay criterios de la Corte que establecen que al momento de la ejecución del laudo, o sea, digámoslo en términos generales, a pagar la sentencia que condena al patrón a pagar al trabajador, la Suprema Corte ya había establecido que se tiene que pagar a salario actual. Ahora, ese criterio de la Corte ya se pone en la reforma. Si leemos con atención la reforma, muchos criterios de la Corte que benefician al trabajador o agilizan el proceso judicial, ya vienen en la reforma. En el artículo 48, que es el 48, el trabajador puede solicitar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje a su elección que se le reinstale en el trabajo que desempeña o que se le indemnice por el importe de 3 meses de salario a razón de que corresponda a la fecha que se realice el pago. Eso también está hablando. Y acerca de lo de la fracción tercera. La fracción tercera también... dice, si al término del plazo señalado en el párrafo anterior, ajá, no ha concluido el procedimiento, es importante. O sea, el juicio puede seguirse. Sí, claro. Sí, y aquí hablamos de una cosa que va a ser cuestión de controversia, el anatocismo. Se pagará también al trabajador los intereses que se generen sobre el importe de los 15 meses de salario, a razón de los 2% mensual. Acumulable. Capitalizable del momento del pago. O sea, aquí el patrón... O te arreglas rápido o te arreglas. Resulta ser también un arma de dos filos, se sigue acumulando. Si el asunto se tarda tiempo suficiente o se alarga el tiempo suficiente, viene casi a equipararse a lo que pudiera ser un montón de salarios que no es igual de drástico, estamos de acuerdo, pero el temor que tenían muchos empresarios es los juicios, los laudos, cómo me afectan y cómo me pegan. Para muchos abogados que manejan la materia, les resulta muy interesante y muy jugoso alargar el juicio, porque estamos hablando de bolsas enormes de dinero que afectan al patrón. Un ejemplo, por ejemplo, no sé si se acuerdan ustedes cuando hubo un paro aquí de camioneros de los de la Alianza, que se empezaron a dar permisos concesionados a las combis, las famosas combis, que luego pasaron a microbuses. Los 80s, ¿no? Sí, por ahí en los 80s, con un conflicto de esos, que ya no se dieron permisos, sino que se subrogó el derecho, que hubo un problemita por ahí, una interpretación medio interesante del asunto, ajá, que no viene al caso comentar. Aquel dueño de una combi que metió su combi a trabajar, con el paso del tiempo compró un microbús, un midibús, y ya ahorita tiene un camión. Al principio lo manejaba, era una empresa familiar, pero con el paso del tiempo contrataba trabajadores, se los digo porque yo estuve como encargado del área laboral en Instituto Cosome algunos años, y teníamos el problema de que los choferes ganaban 600, 700 pesos diarios por turno, y hay quienes doblaban el turno y sacaban 1,400 pesos diarios. Sí, era una joda tremenda. Cuando el patrón se molestaba con el operario, con el chofer, no tenía contrato de trabajo, no tenía nómina, no tenía nada el patrón.
que no era propiamente un patrón, llegó a ser patrón, digámoslo así, por casualidad, Ajá. y su empresa era su camión. El patrón era el dueño del camión. Del camión. El que tenía la factura del camión Que era el empezó dueño. con la combi, Ajá, y ajá. tenía Sí. su brogado. Y el que tenía las placas. Exactamente. Que era un hijo de vecino que empezó a generar dinero. Qué bueno que dijiste que hijo de vecino, yo pensé que era un hijo de los No, mis respetos. Y llega el momento dado en que el trabajador lo demanda y dice, yo ganaba 1,400 pesos diarios. El patrón no tenía forma de acreditar lo contrario. Si el asunto se fue 2-3 años, no solamente perdía el camión, llegaba a perder hasta la casa. Y eso, obviamente, dice el patrón, no me conviene. No, pues ahí como empresario, pues oye, ya no quieres contratar a nadie. Claro que no. Entonces, la subcontratación es una de las cosas más comunes que se van a estar haciendo y también en las formas y distintas formas que se pueda estar realizando. Porque aquí, a diferencia de lo que hemos escuchado, es que aquí el afectado, y como dicen en el rancho, el jodido, es el empresario. Viene siendo el empresario el que tiene que ponerle mucha atención pues, a esto. Le llaman afectado, pues, de forma bonita. Yo creo que los que tienen que poner atención a esto son los contadores, los administradores, los patrones. De hecho también en el artículo que estabas leyendo en el 47 habla de las causales de despido. No, habla acerca de en el 48 los abogados litigantes o representantes que promuevan acciones, excepciones, incidentes, diligencias, ofrecimiento de pruebas, recursos y en general toda actuación en forma notoriamente improcedente con la finalidad de prolongar, dilatar u obstaculizar la sustanciación o resolución de un juicio laboral, se le impondrá una multa de 100 a 1,000 veces el salario mínimo general. Esto es muy interesante. Si lo alarga. Sí, o sea, sí, si nada más porque se me ocurre y lo voy a estar alargando, ya sea a favor o en contra de la empresa, de todos modos eso es una falta, ¿no? Aquí fíjate que días anteriores me invitaron a la Universidad de Enrique de León a hacer una plática acerca de esto, y sí existe lo siguiente, es un pleito entre el patrón y el trabajador, propiamente entre el abogado de cada uno de ellos, ¿no? El abogado del patrón alarga el juicio para cansar al trabajador, y el abogado del trabajador alarga el juicio para fregar al patrón. Claro. ¿Sí? Aquí la reforma, que viene muy interesante, privilegia la conciliación. Ahora ya no se da la conciliación entre los abogados. Se crea la figura jurídica del secretario conciliador. Y el secretario conciliador, que tiene que ser especializado en la materia, tiene la finalidad de privilegiar la conciliación. Arréglense, invita a las partes, dense un beso y váyanse. Aquí arréglenlo en este momento, denle sus 3 meses, sus partes proporcionales, y ya vámonos, todo se acabó en un instante. Lo interesante de la reforma es que procesalmente la Junta también carga un gran peso en esto, y no hemos hablado de otra cosa interesante. La reforma le avienta una gran responsabilidad a las juntas de conciliación, pero lo único que no les avienta es dinero. O sea, les avienta cargas procesales, les arroja mucho trabajo, mucha responsabilidad, multas, suspensiones, inhabilitaciones, despidos o ceses, si no cumplen con lo que viene la reforma. Pero el funcionario de la Junta también tiene una gran presión de carácter laboral. Pero ¿sabes qué? Son unos corruptos de primera todos. Si usted me dice quién. Todos, desde que entras a la Junta es una corrupción total. No es cierto. Digo, porque a mí me han le han contado. No. Lo he vivido. No, yo lo he vivido. Si analizamos el caso. Y le puedo asegurar que hay una corrupción desde la entrada. Sí hay corrupción. No, digo, usted bien, Yo sé que hay corrupción y sé que hay trabajadores muy honestos, presidentes especiales de juntas muy comprometidos, notificadores muy comprometidos. No, yo conocí a González, uno de los González, que fue presidente de la Junta, un tipo más recto que una regla, ¿no? Sí. Sí, pero ahora últimamente que me tocó ir a la Junta con compañeros empresarios o conmigo o yo. Fuiste tú solo con tu... Yo solito fui a tu junta. Hiciste una junta para ti mismo. No, pero vaya, qué corrupción hay, y más desde que cambiaron acá ya decidieron a Palmas y eso. En Palmas se ven como más decentes, pero lo que es allá en Independencia 100, qué bárbaros. A mí me gustaría, sobre todo, fíjate una cosa que ya me llama la atención. Yo soy un ciudadano de a pie y soy una persona medianamente informada y veo que el rumor sí nos pega mucho.
Veo, por ejemplo, a los compañeros del CENTE que se están promoviendo un amparo. Mira, si nosotros leemos la Constitución, el artículo 123 se divide en dos grandes apartados, el apartado A y el apartado B. El apartado A regula las relaciones laborales entre jornaleros, obreros y los patrones. Punto. El apartado B regula las relaciones laborales entre los burócratas y el Estado. Lo que se reformó fue la Ley Federal del Trabajo, que regula el apartado A. Obreros, jornaleros con patrones. Los maestros no lo son. ¿Y sabes que nos va a afectar? Bueno, yo creo a lo mejor sí, pero lo que no sé, desconozco, y es un rumor, y te lo digo yo sí, yo lo veo, digo, los maestros del CENTE u otros sindicatos promueven amparos contra la reforma laboral. Mira, yo leí un amparo que decía que se estaban oponiendo a una reforma que habla de los trabajos especiales, porque en la Ley Federal del Trabajo habla o tiene un apartado sobre trabajos especiales. Uno de ellos son las trabajadoras domésticas, vulgo sirvientas. Que ya van a tener derecho a un seguro y todo ese tipo de cosas, sí, ¿no? De hecho anteriormente lo tenían, pero estaba como muy en el aire. Estaba muy en el aire. Oye, se fortalece, y aparte de darle privilegios y fortalecer esto, leí la parte que nos perjudica la reforma al artículo fulano tal, fracción tal. Me voy a lo que dice la norma, lo que dice la reforma, dice, la trabajadora, el patrón tiene la obligación de darle a la trabajadora doméstica una habitación aseada y decorosa en la que vaya a pernoctar. Ah, bueno, pues es que le dan la habitación y ellas ya se encargan de limpiarla y de ponerla decorosa. Pero fíjate, anteriormente nada más tenía la obligación de darle un lugar para descansar. Hoy ya especifica claramente que tiene que ser una habitación aseada, digna y decorosa. Habla de esos aspectos que al momento de leerlo, digo, yo me quedo pensando, ¿en qué afecta la reforma? Yo no veo. ¿Por qué me voy a amparar por algo que me beneficie? No lo entiendo. Y aparte, digo, los maestros no son chachas. Sí. No, y aparte, o sea, todos tienen aquí una cuestión. Sí, Julián. Sí, aquí nada más es, sí hay de la gente que es trabajador de gobierno, que está en el apartado A, que son todos los organismos públicos descentralizados y desconcentrados, y que ellos van a reglamentarse en esa medida. Ellos sí tienen el derecho, porque están dentro de la Ley Federal del Trabajo. Sí, los de organismos públicos descentralizados sí están regulados por la Ley Federal del Trabajo. Así sí. es. Y yo, como trabajador del apartado B, no puedo, o si ejercito mi derecho a amparo, lo estoy haciendo de una manera a futuro, incierta, y que también el juzgado me lo puede... Sí, es que son perspectivas de derecho, es algo que no te ha sucedido. Así es. O sea, dicen, es que me va a pegar. Yo a mí me gustaría que alguien dijera con pelos y señales, esto me afecta. O sea, hablan, por ejemplo, del contrato por horas. Fíjate lo que dice la reforma. Dice, los contratos por horas que ya existían por tiempo determinado, sí, y las fracciones ya existían, dice, lo mínimo que te tienen que pagar por hora o por esos contratos es un salario mínimo. O sea, si yo te contrato 2 horas, lo mínimo que tengo que pagar es un salario mínimo. O sea que serán como $6, son como... Sí, o sea, es el proporcional. Yo trabajo una jornada de 8 horas, me pagan un salario mínimo. Y trabajo 2, me van a pagar proporcional los 2. Y la ley obliga al patrón a dar seguridad social desde el momento de la contratación. Aunque sea una hora, fíjate. Aunque sea una hora, pero lo mínimo que te tengo que pagar es salario mínimo. Y eso está... en la reforma. Es palabra de la reforma. Sí, mira, está publicado. Pueden comprar. A mí me gustaría que la gente comprara el diario oficial de la Federación, sí, y lo pueden comprar. Es el de fecha 30 de noviembre del 2012. Léanlo. O también pueden entrar en internet. Sí, también. De hecho, Yolanda, hay que publicar, todo. hay que publicar el PDF de la reforma para que esté esta comparativa ahí en nuestra página de Facebook, para que estén todos enterados. Al ratito la subimos. Es una comparación que tiene precisamente de la anterior
de la anterior, la ley anterior, de la ley vigente y de la ley vigente. Entonces está bastante interesante. Antes de que nos vayamos al corte, tenemos varias llamadas y les agradecemos mucho que nos estén acompañando. Y bueno, ya Raúl Padrón pregunta: ¿a quién afecta o beneficia más la reforma al empleado del patrón? Ya estábamos comentando de que al parecer afecta, pero compromete más al empresario que al trabajador. Y sí habla de un beneficio compartido. Aquí una cosa, al trabajador no le afecta. Al que va a trabajar y hace como que trabaja, sí le afecta. Discúlpame, sí le va a afectar. No, bueno, es que también por ahí no se pasen de listos y pónganse a hacer lo que tienen que estar haciendo. Si te pagaron, tú nunca trabajas, Amaury. Mira, ya saben que yo desayuno y me desocupo. Sí, eso ya lo sé, ya sé que nunca trabajas. Sin embargo, amigo, fíjate que es bien fácil detectar a ese tipo de personas. Sí. El que alega y anda haciendo sus relajos de grilla, como dicen vulgarmente, es el que no trabaja. Entonces Guille la puedo despedir ya. Así es sencillo. Okay, voy a despedir a Guille entonces. Es realmente porque el que trabaja, ¿de qué se preocupa? No tiene ningún problema. Fíjate que la ley anterior establecía los ascensos conforme a la antigüedad. Ajá. Y también establecía varias cosas, pero privilegiaba la antigüedad. Esta sí toma en cuenta la antigüedad, pero va a privilegiar la capacitación. Ahorita precisamente vamos a irnos ya casi al corte, y ahorita que está tomando precisamente Alejandro Rizo, el licenciado Alejandro Rizo de esto, pregunta Juan Cortés, y regresando al corte le contestamos, pero voy leyéndolo. ¿Qué pasa con la antigüedad que se tenía en un trabajo ahora con la reforma? Se mantiene la antigüedad, no pasa absolutamente nada. Y Fernando Aceves dice: en caso de que los salarios caídos que estaban en juicio antes de la reforma, es un artículo transitorio que establece que los juicios que se llevaban conforme a la reglamentación anterior seguirían igual. Ok, ahí está, fácil y concreto y directo. Vamos a irnos al corte de la media y regresamos en un instante más. Ya saben que vamos a estar siguiendo platicando acerca de esta revisión de lo que se hizo en la reforma del trabajo. Llámanos 3122-4126 y 3122-4577. Ciudad 1480 AM. La reforma educativa eleva la calidad de la educación pública y respeta los derechos de los maestros. Establece el servicio profesional docente, que se basará en una evaluación justa del desempeño de los maestros, reconociendo sus méritos y las condiciones en que trabajan. Con este esfuerzo, apoyamos su desarrollo profesional, su estabilidad laboral y su capacitación. Mejor educación pública, mejores mexicanos. Pacto por México. Cuadernos, lápices. La educación es su derecho. Amor, no se te olvide ponerle las materias a cada cuaderno. Sí, mami. Ya quiero ir a la escuela. A preescolar, primero de primaria y secundaria, preinscríbelos en febrero. Solicita la preinscripción en la escuela más cercana a tu domicilio. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Bienvenidos. Bienvenidas. Bienvenido. Bienvenido. Bienvenidas. Bienvenidos. Bienvenida. Bienvenidos. Todos los derechos para todos los migrantes. Te recibimos con los brazos abiertos. En la Cámara de Diputados nos importas y por eso queremos garantizar tu derecho al libre tránsito, a la seguridad de tu persona y a la de tus bienes. México no puede esperar. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura. Ortiz Josefa. Presente. Hidalgo Miguel. Presente. Juárez Benito. Presente. Vicario Leona. Presente. Para que todos nuestros niños tengan la posibilidad de convertirse en grandes mexicanos, partidos políticos, legisladores y el gobierno de la República ponen en marcha la reforma educativa, un gran paso para mover a México. Mejor educación pública, mejores mexicanos. Pacto por México. Nuestras líneas siempre están abiertas para escucharlo a usted. Llámenos al 3122-4577 y 3122-4126. Ciudad 1480. Siempre con la gente. Estás escuchando Más por Jalisco, Fuerza Ciudadana.
Estamos de regreso, ya son las 5 de la tarde con 32 minutos. Bueno, las preguntas ahí están, el teléfono sigue abierto para que usted se comunique con nosotros. Además están las redes sociales que se puede comunicar. Es Más Fuerza Ciudadana en el Facebook. Usted abre el Facebook y le pone ahí Más Fuerza Ciudadana y listo. O también se puede meter al Twitter, @Más Fuerza C, para que usted esté en contacto con nosotros en nuestras redes sociales, o también vía correo electrónico. Digo, las formas, hay 20,000,000 formas. Es másfuerzaciudadana@gmail, o también en nuestra página www.másfuerzaciudadana.com, o también nuestro correo foro@másfuerzaciudadana.com. Ahí está. Por fuerza no paramos. Sí, por fuerza no paramos. Estábamos platicando acerca de estas cuestiones de la antigüedad y de cómo actualmente se está manejando dentro de la reforma. A mí me queda bien claro, de la ley del trabajo con esta reforma. Hoy ya estoy hablando de otra cosa. La ley del trabajo que se está haciendo, esta ley federal de trabajo, hizo una serie de modificaciones para que pudieran estar trabajando con todos los aspectos, de tal manera que supuestamente, y vuelvo a decir supuestamente, no porque lo diga yo, sino vuelvo a citar a la Vox Populi, supuestamente el objetivo o lo que pensaban la gente, lo que la gente piensa es de que, pues a mí no me van a contratar, pero nunca voy a generar antigüedad dentro de mi trabajo. Sí generas antigüedad desde el momento en que entras. Los contratos a prueba, los contratos a capacitación establecen que debe ser por escrito. Los contratos, nos vamos al artículo 35 de los reformados. Y fíjate lo interesante del artículo 35, dice y los subsecuentes, dice lo siguiente: las relaciones de trabajo pueden ser por obra o tiempo determinado. Surgen los contratos por hora, que ya estaban contemplados, pero aquí se van a regular. Por temporada, y esto de temporada es bien interesante porque hay los famosos pescadores, Ciudad Sayula, tienen una situación así, que manejan por temporada. Ahora el contratante, la pizca, sí. Que es por temporada, va a hacerlo ya a este grupo de personas, o a ti te contrato por temporada y ya va a ser la temporada. El contrato por temporada no se establece cada temporada, sino en el momento en que lo celebras. Claro. Y ya vas temporada por temporada, vas a llegar. El patrón tiene la obligación de darles casa, de darles un espacio para que siembren, cosechen, pongan inclusive hasta de gallinas, corrales. El huacal. Sí, ya habla de eso y es obligación del patrón y es por temporada. Anteriormente se daba en la práctica, ahora ya está regulado con la reforma. Déjame ver si entendí, déjame ver si entendí bien. O sea, sé que si la temporada de algodón, por decirlo, los ejidos acá en Baja California, que es muy... pero la pizca que estaba mencionando ¿de qué? Es chile en Cihuatlán, jitomate en Sayula, caña de azúcar en determinadas áreas. Vamos con la pizca de jitomate. Sí. Es por temporada. Así es. Y solamente trabajo yo me voy a ir a la pizca, me voy a ir 4 meses. Uh-huh. De mayo, la cosecha no debe ser en mayo, debe ser para eso de diciembre. Uh-huh. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Vamos a superar, septiembre, diciembre. ¿Qué pasa a partir de enero? Si yo ya terminé la pizca en diciembre, ya se terminó mi chamba, ¿qué pasa ahí? Dejas de trabajar para el patrón, para esa temporada. Y si me vuelve a contratar en septiembre del siguiente año... Es que el contrato por temporada es eso. Y no, ahí... es temporal. Ahí no está hablando... Ahí está hablando... A lo que quiero llegar es... Si a mí me vuelve a contratar el mismo patrón para la misma chamba, el próximo septiembre, el septiembre del 2013, septiembre, me contrató en el 2012, me contrata en el septiembre del 2013, ¿voy a tener la antigüedad de 2 años? ¿O solamente la temporalidad? Por la temporalidad. Ok. Por la temporalidad. Eso es lo que quería. Porque mucha gente piensa de que, no, pues es que yo estoy trabajando aquí, pues me tiene que respetar. No, espérame, te van a dar la antigüedad de lo trabajado. Nada más. Porque es este grupo de personas, ahora sí que van de lugar en lugar. Claro. Sí, trabajando así, y existe ese compromiso de cada uno de los patrones para con este grupo de trabajadores. Hay que leer los contratos. Sí, pero muchos de ellos, mira, lo que pasa es que muchos, ahora sí como nos lo está realmente explicando el abogado Alejandro, la cosa es de leer, pero desgraciadamente muchos de esos trabajadores, pues desgraciadamente no alcanzaron ese nivel de lectura, o no tienen ese nivel de lectura. ¿Qué pasa?
que a mí me tocó ver en los trenes, cuando todavía existían los trenes de pasaje aquí, en los trenes 3 y 4, 1 y 2 de México, que venían desde Oaxaca, los oaxaqueñitos, toda esa gente pues indígena, que iban hasta los ejidos de Baja California, horas, días de puro tránsito, sí, claro, en condiciones insalubres, horribles, y aparte llegaban a esos ejidos y los tenían en condiciones deplorables. A ganarse 2-3 quintos y después ya se venían en otras pizcas a Sinaloa, que el cacahuate, que todo eso. Qué bueno que la ley ya los está obligando a otra cosa, porque la verdad que era... Julián, a mí me gustaría que hicieras una aclaración. Sí. Aquí el mero petatero de los sindicatos, que el que sabe, eres tú. Sí. Entonces, tenemos al patrón. Por eso, de esta reforma que se hizo a la ley del trabajo, sí, los sindicatos, volvemos, el Vox Populi es una cosa, ¿cuál es la postura que están tomando ante todo este aspecto? Bien, aquí hay dos posiciones, ¿sí? Si se observa, algunos gremios han permanecido callados y otros hicieron mucho ruido. El problema es que hubo poca discusión y poco análisis a fondo de lo que representa esto. Sí hay cosas que afectan a los trabajadores, sí hay cosas que benefician a los patrones, pero también hay una realidad. Se ponen en la mesa y se legaliza o se pone ya en la ley situaciones que estaban antes dándose sin que se hubiera aplicado en la ley. Se pasaban por alto. Así es. El outsourcing siempre ha existido. Por el arco del triunfo. Así es. Por ahí se lo pasaban. Exactamente. El problema es que dentro de la Junta hay un representante obrero en particular que lo expresó. La Ley Federal del Trabajo es una aspiración. Entonces, la ley es una aspiración en sí. No, sí. Pero el detalle es quien te lo dice es un representante obrero. Sí, claro. Y en esta situación se abre la expectativa de que es negociable o es negociación. Sí, claro. Y en esa tónica se han creado varias situaciones que existen juicios que van unos en un sentido resueltos y otros en otro sentido. Y que a la hora de la hora son dos criterios diferentes. Y que en muchas ocasiones quien menos puede defenderse es o el patrón o el trabajador. Y aquí lo que estaba comentando que la ley está priorizando es el que haya un acuerdo entre ambas partes. Corresponsabilidad. Si antes, porque siendo sincero, antes se agarraban de sombrerazos y agarraban hasta las ollas y demás para ponerse de acuerdo con los despidos en el aspecto laboral, ahí en los juzgados de laboral se agarraban y se aventaban hasta lo que podían, ¿no? Chongos, se chongaban, entonces relajo. Esta prioridad que le está tratando de dar esta reforma la conciliación a la conciliación, sí, es positiva. ¿Tú la ves positiva? Sí, pero ahí te va. ¿Dónde viene la situación que nosotros estamos motivando precisamente con este programa? Primero, un trabajador que no se informa es un trabajador altamente manipulable. Y jodido. Que además es utilizado por otras personas para hacer negocio. Porque tiene que informarse. Señores, la información está muy sencilla de adquirir. El diario oficial de la Federación cuesta 20 pesos. 20 pesos. Y si usted tiene una computadora en su oficina, gratis, se mete a la página de Más Fuerza Ciudadana en el Facebook, y ahí lo va a tener el ratito, y puede, ya que ni lo busque, ahí lo va a tener, lo vamos a poner como una nota. Bien, pero lo curioso es que esto deriva en otros aspectos. ¿Qué otros aspectos hay aquí? Bien, se está viendo una realidad que es parte de lo que fue nuestra formación, que traíamos la idea de entrar a una empresa, permanecer durante 30 años, jubilarme y estar fuera. Ahora, el nuevo sentido de estas modificaciones a lo que va es a que tú entres a un trabajo, que no pienses a largo plazo,
sino que pienses en entrar, trabajar, innovar y crecer. Irte a otra que te ofrezca también otras perspectivas de otro crecimiento y con otras ligas más grandes. Con una temporalidad, ponle, ¿te gusta máximo por empresa 10 años? Pudiera ser. 15 años por... Aquí lo interesante es que el trabajador capacitado se lo van a pelear las empresas. Claro. O sea, porque un requisito es, yo tengo mis certificaciones y yo tengo la capacidad para realizar un trabajo. Que quiera. Exactamente, y el que se certifique, el que estudie, se capacite y desarrolle productividad, va a ser interesante para la empresa. Es eso, un beneficio compartido. Yo trabajo, tú ganas, yo gano, todos ganamos. Ambos se comprometen en el crecimiento, el desarrollo y la productividad. Yo no le veo lo malo. Se hace la conjugación del verbo ganar. Pero es que esto es el rompimiento de formas de analizar y de ver. La madurez que tú como líder sindical tienes para poder crear e informar a obreros, profesionistas y gente de tu área y de tu ramo a que transformen esta mentalidad. Junto con esto hay otro aspecto, ¿sí? El crecimiento y la madurez de una organización puede crear tales tipos de nexos que las empresas me llamen para que yo le lleve los trabajadores que están afiliados en mi organización y que realmente les estén ofreciendo mejores condiciones. Y entonces la bolsa de trabajo se transforma, se modifican muchas visiones que en este momento, están rompiéndose con esquemas de la forma de contratación actual. Eso es parte de lo que trae. De lo que también trae es cómo estamos preparando a nuestros hijos, con qué visión, con qué análisis, de qué manera les decimos que ellos van a tener herramientas y argumentos para vivir mejor y para estar mejor. Julián, tú estás abriendo el tema y nunca vamos a terminarlo, mi bueno. Esto nos da para mucho, porque habla es que imagínate del sindicalismo, de los contratos por tiempo, de los contratos por hora, de los contratos indeterminados, de inclusive, fíjate una cosa curiosa, y vale la pena, empresarios, ojo, echen ojo esto, porque las multas que vienen se aumentaron. A lo mejor esa parte no lo vieron. Del artículo 993 de la Ley Federal del Trabajo al 1004 de la Ley Federal del Trabajo, que habla sobre las multas a las violaciones a lo que establece la ley, se aumentaron. Por ejemplo, anteriormente había una multa al patrón que incumpliera con las condiciones generales del trabajo de 25 a 50 días de salario mínimo. Ahora va de 250 hasta 5,000 veces el salario de multa que se le va a aplicar a aquel que incumpla con lo que establece la ley, y le afecta al patrón en muchos casos. Por ejemplo, si nosotros vemos, por ejemplo, lo que dice el artículo 993, el patrón que no cumpla con las normas que determina el porcentaje o la utilización exclusiva de trabajadores mexicanos en las empresas o establecimientos, que se le impondrá una multa por el equivalente de 250 a 2,500 veces el salario mínimo. Habla, en algunos casos, hasta de 5,000 veces el salario mínimo. Chéquense el artículo 994. Se impondrá por multa el equivalente a, y habla de lo que habla de los artículos de las fracciones, y son muy altas las multas. O sea, anteriormente eran unas multas irrisorias. Ahora, patrones, aguas. Las multas son muy altas. Denle una leidita a eso. Fernanda Cebes, me gustaría que especificaran más en el tema de los salarios caídos. Dice, y platica su caso. Vamos a ver si... Dice, trabajé 13 años en una empresa, pero jamás me despidieron y no me liquidaron. Demandé a la empresa y ya han pasado 12 años.
O sea, nunca la despidieron, ya no la liquidaron y demandó la empresa. ¿Qué pasó con la empresa? Quiero que demandó el despido injustificado, pero su juicio lleva 12 años. Me interesa saber si van a tomar en cuenta todos estos años de salarios y bla, bla. Mira, todas las leyes tienen unos transitorios que hablan de la aplicación, de los recursos, de los tiempos, y en este caso las reformas a la Ley Federal del Trabajo establecen en el artículo transitorio 11º lo siguiente: los juicios iniciados con las disposiciones anteriores a la presente reforma deberán concluirse conforme en aquellas leyes. Si ella demandó hace 12 años, demandó con la ley anterior. Y la ley anterior establecía que se le pagarían salarios caídos hasta el cumplimiento de. O sea, no hay afectación para ella en ningún momento. Sí. Las demandas que se presentaron a partir del 1 de diciembre para adelante se van a regir con esta. O sea, los que estaban antes, siguen con lo anterior. Siguen con lo anterior. Y mejor asesora este tipo de personas usted de una vez y ya. Que le incluya, porque, digo, esos juicios tan largos señal de que han tenido un abogado que no ha servido para nada. O los han dejado de pasar. Es que son 12 años. No, espérame, también hay mucha gente, con todo respeto, que es por no estar metidos en los arengues de lo mismo, y volvemos, de los abogados que alargan y todo ese relajo, lo dejan ahí, dicen, ya sabes que ya no quiero estar peleando, que se vayan mucho a la qué barbaridad, y ya, tan. ¿Sí? Entonces muchos dejan de hacer eso. Hay dos principios interesantes en materia de juicios: los burocráticos, juicios laborales, los burocráticos y los laborales. En los laborales, que es con entre trabajadores, jornaleros y los patrones, que es, digámoslo así, en lo particular, no con el gobierno, los juicios, vale la pena, los abogados que manejan la materia privilegian mucho la conciliación rápida, la negociación rápida. ¿Por qué? Porque hay empresas pequeñas que si vas a ganar el juicio, tienes tu laudo, vas a ejecutar y la empresa ya no está. Hablamos de una papelería, de una tienda, de una pequeña imprenta, que yo ya llego con mi laudo, voy a ejecutar y la empresa no está. Pues tienes tu laudo muy bonito, lo vas a enmarcar ahí, mira, ganamos el asunto, pues sí, del papel gané mucho y en el dinero que gané no hay nada. A diferencia, y esto es algo muy importante que deberíamos de ver, a diferencia de los juicios burocráticos, el gobierno del estado no se mueve, ya se queda. Llegan presidentes, como llegan en este cambio de administración, corren a una gente, barbaridades, porque en muchos casos su equipo de campaña va a ser el que lo llevó a la presidencia municipal, es su equipo de campaña que lo va a llevar a la diputación local, a la diputación federal, a la gobernatura, a otros espacios de poder. Entonces tiene que cuidar a su equipo de campaña y lo va a colocar, pero necesita espacios. Así que la gente que está trabajando en el ayuntamiento llega y lo corre. Sucede en 125 ayuntamientos de los 126 que ocupan todo el estado de Jalisco. Y todos los sexenios pasados. Exacto. Y a la vuelta de 3-4 años llegan unos laudos enormes y vean el peso que tiene las bolsas para el erario público, que no es del presidente municipal, por eso no lo quieren arreglar. Es del pueblo, o sea, son impuestos que, nos guste o no, sale del bolsillo de la gente. El dinero de las contribuciones son los que conforman el erario público. Y dicen, pues es el erario público. No, discúlpame, es nuestro dinero, que por la inmoralidad de algunos presidentes municipales despiden gentes a capricho de ellos y con toda la irregularidad del mundo, sabiendas que se van a perder los juicios, y hablamos de bolsas de 4, 5, 6 o 10 años que le afectan muy fuerte a los ayuntamientos, y no hay obra pública. Y se generan deudas de estos tamaños que ya estamos viendo que le afectan gravemente a todo el estado, a toda nuestra economía. Y vuelven millonario, hacen millonarios. Sí, pero hacen millonario al abogado. Sí, hacen millonarios. El trabajador no, el trabajador lleva una parte, pero el abogado también se lleva otra muy interesante. O sea, es que aquí el punto es que hay cierto tipo de contubernios que generan daño a la sociedad, generan daño en la aplicación de la ley, y que eso finalmente solo concientizando y hablando las cosas de frente se van a poder solucionar. ¿Por qué hablando las cosas de frente? Bueno, porque en este tipo de casos nadie gana, todos pierden. Aún el que gana un laudo tiene que llegar a una negociación estando el laudo a su favor. Claro. Que sí es cierto, se puede pelear al cumplimiento del laudo. Eso es de acuerdo a las posibilidades que pueda tener la empresa o la institución
para poderlos subsanar, porque se convierten en incobrables. Aquí es realmente qué se quiere lograr en estos tiempos. ¿Se quiere hacer ruido? Hay muchas formas de crear incertidumbre, de crear desconcierto entre quienes se tutela y finalmente va a haber quienes se sumen hacia una corriente o hacia la otra. Pero la madurez, la conciliación, el acuerdo, la preparación es precisamente lo que nos va a permitir a todos dejar una mejor sociedad a las generaciones futuras. Y fíjate, Julián, que qué bueno que tocas el tema, y el abogado, qué bueno que tocan el tema en este punto, porque muchas de las empresas son micro, que es la mayoría que existen en el país, y que son fuentes de trabajo. Pepes y Toños. Ajá, exactamente, quedan anuladas con este tipo de juicios, porque desaparecen. Es más, prefieren desaparecer porque no tienen con qué pagar. Hay una serie de cuestiones que se van realizando y que también van haciendo mañas, también, sí, ciertamente, se van haciendo mañosos para poder estar evadiendo ciertas responsabilidades laborales, tanto las empresas y también hay trabajadores que nada más están buscando dónde joder y estar nada más poniendo el dedo. Mira, hay tan mañosos trabajadores que a mí me tocaron dos hace muchos años. Todavía estaba yo muy chicuelo, muy verde en esto, y me tocaron que llegaban, se presentaban, los contratabas, les decías que se presentaran al día siguiente o el lunes inmediato a trabajar, y no se presentaban, pero al mediodía o al segundo día de eso ya te llegaban con una demanda de despido. En Sistecosome me pasó una situación así. ¿Cómo que? ¿Así? Y sabes que como tenían todo el derecho del trabajador en la ley antigua, en la Junta de Conciliación había ya unas mañas, los que son mañosos, como bien lo dice el abogado, no todos son, pero sí algunos, se prestaban a ese juego, y ¿sabes qué? Tenías que pagar. Y por más que le negabas tú, el empresario, ¿sabes qué? No trabajó conmigo, le presenté, que la madre, hasta le llorabas, digo, tiene que pagarle, usted lo despidió y aquí está la demanda. Y se prestaban a eso. Sí, mira, hoy en día, la verdad, yo voy a la Junta, conozco a los funcionarios. Yo sí invitaría a la gente a cambiar esta forma de pensar en cuanto a la corrupción, porque a veces la corrupción se genera más de boca que de otra cosa. Sí es cierto que hay abogados que se prestan a esa serie de simulaciones, pero también es cierto que existe la defensa por parte de los abogados, y hay que manejar la materia para poder establecer las pruebas en defensa de tu parte representada. Hay veces que no lo tienes, pero va la agilidad y la capacidad del abogado. Te comentaba, me pasó una situación en Sistecosome, hay un proceso de capacitación, hacen exámenes, si son hábiles para manejar, conocen el funcionamiento, todo eso, aprueban el examen, se les da su nombramiento y al día siguiente se presentan a trabajar. Llegó un cuate, hizo el proceso, le dimos el nombramiento y con el nombramiento fue a demandarnos. Obviamente nosotros alegamos esta situación en la Junta, dijimos, sí es cierto que lo contraté, pero no ha laborado, nunca lo corrí, porque ni siquiera se presentó a laborar. Obviamente allá ofrecer la testimonial, la confesional, dime, si trabajaste 3 años en la empresa, dime el domicilio. Eso lo sabes. No lo sé. Efectivamente, ese tipo de pruebas te van a tumbar esos asuntos. Pero la verdad es que también, mira, una de las reformas que vienen aquí que son muy interesantes es que ya únicamente los abogados o pasantes en derecho pueden representar a los trabajadores. Anteriormente bastaba una carta poder simple firmada ante los testigos, hoy ya no. Hoy inclusive vas a la Junta, presentas tu demanda, no acreditas ser abogado, la demanda se emite, pero a ti no te reconocen el carácter y van a nombrar a un abogado de oficio. Y tú, para poder ser abogado de él, tienes que registrarte en una libreta que tiene la Secretaría de la Junta, te anotas acreditando que eres abogado o pasante en derecho, ¿sí? Tener los conocimientos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando desconoces el cómo funciona algo, te vas a las mañas. Se trata de que ya no haya mañas, que disculpen, hay que leer, hay que trabajar, hay que estudiar, hay que esforzarse, ¿no? Y es una de las cosas que precisamente va a tener que se quedar ahí porque el tiempo realmente se nos fue. Y hay que yo te invito a Julián a que pues
cuando gustes, yo sé que pues seguimos con este tema si tú quieres, la próxima semana o cuando sea necesario, porque es algo que es realmente necesario platicarlo. Así que, licenciado Luis Alejandro Rodríguez Rizo, que es abogado, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Espero que nos acompañe otro día. Las veces que me gusten invitar, con mucho gusto venimos. Tiene que terminar todo este show. Ahora lo termina. Fíjate que, y te digo por experiencia, como les contaba al inicio, es por experiencia lo que yo digo, o sea, y eso es por ser neófito en este tipo de cosas. Uno ya se va haciendo mañoso también y ya sabe cómo defenderse. Claro. Ahora yo creo que personajes como Julián, nuestro buen Julián y el abogado, que nos orienten a todos los empresarios y a todos los trabajadores, claro, y no tiene por qué haber problemas. No debe de existir problemas. Claro. Julián, como sociedad estamos interesados en que esto realmente madure, se desarrolle y tengamos una mejor sociedad. Ahí está nuestro compromiso y claro que iremos aportando todo lo que de nuestra parte esté, a traer invitados, a crear corrientes de opinión, pero sobre todo a crear conciencia ciudadana. Bueno, y es que hay que decir quién es realmente Julián. Sí, claro. A ver, dime quién es realmente Julián. Este es un título muy largo. Sí, son 22 años de experiencia en la vida sindical, específicamente dentro de la Secretaría de Promoción Económica. Ahí soy el líder de del Sindicato Único de Servidores Públicos de la Secretaría y secretario general de la Federación General de Trabajadores del Estado y Municipios. Ahí nomás para quedar con quién estamos, señor. Y sin respirar, no jalo aire, lo dijo de jalón. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Los invitamos a que el día de mañana nos vuelvan a sintonizar en punto a las 5 de la tarde. Soy Rubik Flores, les agradezco muchísimo este momento que ustedes compartieron con nosotros al momento de estar escuchándonos. Muchísimas gracias y que tengan bonita tarde. Hasta luego. Más por Jalisco, Fuerza Ciudadana, donde la voz es puesta en acción. XEZJ, Ciudad 1480, transmitiendo desde la avenida Niños Héroes 1555, esquina con Enrique Díaz de León, sexto piso, en la Colonia Moderna, en Guadalajara, Jalisco. Ciudad 1480, una estación de Grupo Radiorama de Occidente.